Estamos con Sonia Íscar. Siempre la molesto a Sonia para hablar de esos temas que deberían estar en la agenda, yo no sé si de la dirigencia, pero seguramente de la población. Restituir derechos, pensar en la trata, analizar los delitos que las redes han potenciado y potencian. Pero lo primero, Sonia, agradecerte mucho. Cuando vos escuchás que está en discusión hoy el derecho o los derechos, como funcionaria, como militante política, como mujer de la política, ¿a dónde te lleva que esté en discusión el derecho o los derechos o aquello que no se conquistó? Y la verdad es que ¿qué agravio a la salud mental ha ocurrido en los últimos años para que esto ni siquiera sea materia de debate, sino como una sentencia, te diría? Sí, me parece que tiene algo como de suicidio colectivo, ¿no? Ajá. Pensar en retroceder o votar por retroceder cuando hemos perdido tanto como sociedad y cuando ya hemos pasado por todos esos lugares y conocemos de qué se trata, ¿no? Ya tuvimos un presidente alcohólico, ya pasamos por los años más terribles, ¿no? de la violencia, y que si bien en ese momento no eran gobiernos elegidos democráticamente, sabemos que lo que había detrás de esos gobiernos, por lo menos al nivel económico, claro, son los mismos que están hoy en la propuesta de quienes se presentan como el cambio o como la transformación o como que venimos a romperlo todo, ¿no? Claro. Y en ninguna destrucción puede haber una mejora, con lo cual me parece que claramente lo que estamos avisorando, por lo menos a través del resultado de las PASO, es un panorama de franco retroceso, donde siempre los más perjudicados somos los mismos, los laburantes, la gente de los sectores populares, los que están afuera de la economía formal. Así que como panorama es bastante trágico. Y la trata, como las niñeces, siempre digo, en las campañas son temas tan duros y que no se pueden mostrar, que no merecen vital atención. Por eso agradezco que pueda charlar contigo, porque hay una política que estás trabajando. ¿Y cuál es la radiografía? Si pensamos en las niñeces, si pensamos en un país mejor, ¿no deberíamos discutir esto? ¿No deberíamos analizarlo? ¿No deberíamos buscar respuestas, soluciones, no sé, medidas más integrales? Ningún candidato o candidata habla de esto, ninguno. Sí, claro, bueno, y de hecho me parece que viene muy a tema, porque la trata justamente en términos de derechos humanos, claro, es no permitir la explotación, ¿no? Entender que ninguna persona consiente su propia explotación. Entonces, allí donde las condiciones de trabajo sean infrahumanas, por ejemplo, y otra cantidad de características, estaremos ante una situación de trata laboral. Allí donde alguien se beneficie de la explotación sexual, estaremos ante trata sexual, con lo cual justamente digo, es un concepto netamente de derechos humanos, sí, claro, no consentir la propia explotación. Y hoy nos estamos quedando frente a un panorama que justamente lo que propone abiertamente es la explotación de los que menos tienen por los que más tienen, ¿no? Como en su momento fue la reforma laboral, la Banelco, que ahora vuelve de la mano de la Banelco. La precarización laboral. Eso está pasando hoy, ¿eh? La precarización laboral se ha definido como hay una reforma laboral de izquierda, ¿no? Y eso no significa no entender la asistencia social. El tema es cómo se gerencia eso, ¿no? Sí, quedarse con los ahorros de la gente, claro, sacar la moneda del mercado para alcanzar sacar el peso para alcanzar una mayor paridad con el dólar. Todo eso que parecen cuestiones abstractas, en realidad está dejando a la mayoría de la población afuera de ese proyecto, con lo cual de alguna manera es
naturalizar la explotación, lo cual es absolutamente contrario a los derechos humanos más elementales de las personas, ¿no? Cuando hay una crisis de esta proporción, que no es de ahora, y el futuro se avecina complejo, si es que ganan propuestas, especialmente la de Milei, que no tiene estructura, es una propuesta violenta que encaja en un país donde la violencia, incluso política, se ha institucionalizado y se ha naturalizado y se invisibiliza. Contame por favor a la audiencia de San Alberto TV qué sucede con el mapa de la trata en la Argentina. Y si crece cualquier tipo de explotación cuando las crisis sociales son de esta proporción, y ni imaginar si ocurriese un desmantelamiento del Estado en nombre del mercado. ¿Qué podría ocurrir? Sí, crece porque crece la desesperación de la gente, y por lo tanto crece la creencia en las propuestas laborales engañosas, que es hoy la forma más frecuente de captación en términos de trata. El grueso de la población que termina siendo víctima de trata, tanto sexual como laboral, llega a ser captada para la trata a través de alguna propuesta laboral engañosa. Esas propuestas laborales engañosas, si uno lo analiza desde el lugar donde uno lo analiza, no resisten la lógica, porque te pongo un ejemplo. Qué interesante lo que estás diciendo, no resiste la lógica. No resiste la lógica. Por ejemplo, busco masajista de hasta 25 años sin experiencia para pagarle 300.000 pesos por mes. Entonces, si ese aviso fuera cierto, uno tendría que preguntarse, primero, ¿para qué querés una masajista sin experiencia pudiendo tomar una que haga, si uno te haga el masaje como corresponde, claro, porque tiene experiencia, claro. Segundo, ¿a quién le interesa la edad de la masajista, no? Tal cual. Y tercero, ¿por qué le pagarías a una masajista sin experiencia más que a alguien que sí la tiene? Que tiene experiencia, claro. Ahora, uno puede hacer ese análisis lógico que te digo, que son así de burdos, no resisten la lógica. La persona que cae en eso, obviamente no hace ese análisis lógico porque va a esa situación desde un lugar de mucha desesperación. Iba a decir, desde un lugar de absoluta vulnerabilidad. Claro, y justamente lo que está necesitando es creer, está necesitando un milagro. Y supone que encontró el milagro y termina en una red de trata sexual o laboral. Entonces, hoy la mayor parte de la gente que tenemos en situación de trata son adultos, muy jóvenes, muy jóvenes, gente que por ahí está queriendo acceder a su primer empleo. La mayoría son varones, porque son víctimas de la trata laboral en temas de cosecha y en talleres clandestinos, que suelen usar contingentes grandes de personas, sobre todo las cosechas. Y en términos de nacionalidades, le siguen las personas de nacionalidad boliviana en el caso de la trata laboral y las personas de nacionalidad paraguaya en el caso de la trata sexual. Pero siempre la mayoría son adultos muy jóvenes y son argentinos. Esta ingeniería de explotación y de trata, ¿hasta dónde se diseminó por el uso de las redes sociales? ¿Y cómo un Estado, un gobierno, cuenta con dispositivos para enfrentar tamaña estructura? Sí, se modificó sobre todo a partir de la pandemia, claro, las formas de captación, porque de hecho uno hoy se fija, circulan un montón de estos avisos que yo te digo, sí. Muy inverosímiles en las redes. Uno los puede denunciar de manera anónima al 145. Anónimo es anónimo porque el 145 está atendido por profesionales que lo que te van a pedir es la mayor cantidad posible de información acerca del aviso y no de la persona que está denunciando. Y el Estado tiene una estructura interesante para abordar estas situaciones que esperemos que nos dure, ¿no? Porque la otra cuestión es que en la medida que la precarización laboral sea la regla, lo que va a ocurrir es que se naturalizan este tipo de situaciones. Fíjate que utilizaste una palabra que es milagro. Ante la tragedia, un milagro puede ser que salve. No sé si están en condiciones de mirar la tragedia que se extiende.
Yo hablo de dramas que se van encadenando todo el tiempo en familias vulnerables. Ojalá se pudiese ni siquiera debatir, porque creo que las personas con lógica lo ven, que se comprenda la importancia de la política pública frente a esto, que reitero, Sonia, cuando charlo con vos siempre, está invisibilizado. No se conoce. Sí, claro. O se da por sabido que existe, pero esto arrasa con las vidas. Claramente, y de hecho me parece que los que tenemos más de 45, 50, 55 años, no es que lo tenemos que entender, ya lo hemos padecido. Claro. Sabemos que no es milagro, es un estado presente, y que cuando no tenemos el estado presente lo padecemos en el bolsillo, lo padecemos en la salud pública, lo padecemos en la educación, porque de hecho vienen por todo eso, ¿no? Por ahí lo que sí tiene de novedoso es que ahora la propuesta es abiertamente sacarnos derechos. Explícitamente. Sí. Antes era, si querés, a través de la demagogia, de la mentira, nos decían que iban a hacer y después hacían lo contrario. Pero ahora ya es así, abiertamente. Yo leía el otro día en un portal que decían que la que supuestamente va a ser la canciller de Milei decía que durante el primer año no se van a poder recortar las AUH y los planes. Entonces el portal, que era bastante de derecha, lo planteaba como que si esto fuera una... Bueno, ya torcieron su discurso y son más progresistas de lo que parece. Y en realidad solamente nos están avisando que durante el primer año no se va a poder y que entonces lo van a hacer al segundo o al tercero. Digo, vienen abiertamente a dejarnos en el 2001 o a dejarnos en lo que fue la dictadura. Y a mí me preocupa que la mayoría de la gente esté votando eso. ¿Y qué análisis podés hacer vos? De nuevo, sos una mujer con política, con estructura, con capacidad de reflexión, para comprender esa masa crítica de casi el 30% que votó esto, que es explícitamente claro en vengo a dinamitar todo. ¿Qué es lo que te lleva a pensar, si lo pudiste pensar y reflexionar, para que un 30% vote eso? A mí me parece que ahí la verdad confluyeron muchas cosas. Por un lado tienes bastante de inexplicable, ¿no? O de que uno no lo quiera entender. Viste que hace un rato hablábamos de ese anuncio escasamente lógico. Bueno, creo que estamos frente a un escenario ilógico y no sé si estamos preparados para eso. Habría que ver qué se hizo para llegar a esto, sí, sin justificarlo, sino volver a la reflexión, deconstruirnos en algunos aspectos. Sí, por eso digo, me parece que tiene algunas cosas bastante incomprensibles o que uno no las quiere comprender, pero por otro lado tiene grandes complejidades, ¿no? Por ejemplo, esto del corte de boletas fue muy complejo. Sí. Plantea un escenario ingobernable por donde si el resultado de las generales fuera lo que fue el resultado de las PASO, plantea un escenario absolutamente ingobernable de cualquiera de los dos lugares que se lo mire, ¿no? Porque es, por ejemplo, impensable Kicillof gobernando la provincia o los intendentes del conurbano gobernando el conurbano con Milei o con Patricia Bullrich en la Nación. La única vez que yo recuerdo, por lo menos, que Nación y provincia tuvieron signos políticos diferentes fue en el 2001, que estaba De la Rúa en Nación y Duhalde en la provincia. Sí. Terminó con el estallido social del 2011. Más grande que tengamos recuerdo, sí, y con los muertos que siempre los ponemos de un solo lado, ¿no? Entonces esto, por un lado, plantea un escenario ingobernable, pero por otro lado te muestra que el voto fue muy complejo en términos de que no es gente que no sabe nada de política o que está enojada y va y pone la boleta completa. No lo ves volátil vos a eso. Claro, de lo que sea.
con lo cual o estaba más o menos digitado, no sé por quién, y la gente llevaba la boleta cortada, o tiene otro tipo de razonamiento, de querer dar un mensaje que por ahí no terminamos de descifrar, ¿no? Y por otro lado, la cuestión más generacional, porque me parece, vos sabés que yo me enojo bastante cuando de todo se le echa la culpa a los pibes. Por supuesto. Hay que bajarles la edad de punibilidad, estarían votando a quienes le van a bajar la edad de punibilidad. Entonces me parece que no, por un lado que no fueron solo los pibes, o por lo menos no es un voto solo de pibes, no, claro. que además se supone que queremos decir que no saben nada de política. Y por otro lado, que aunque hubiera sido un voto solo de pibes, lo que está mostrando en todo caso es el abismo que hay en el diálogo entre generaciones, porque todos esos pibes son hijos de alguien, son alumnos de alguien, son ahijados de alguien que ya pasó por ahí y que les puede haber contado lo que representan en términos de pérdida de derechos, y que los primeros que pierden los derechos son los pibes, y sobre todo los pibes pobres. Entonces me parece que ahí también, digamos, si es un voto de joven, es que el diálogo entre generaciones no funciona más. Está roto. Y que padres, madres, docentes, madrinas, referentes de merenderos, de comedores, no estamos cumpliendo nuestro rol, no estamos pudiendo ayudar a esos pibes a no pasar por los mismos lugares donde ya pasamos nosotros. Porque los primeros que van a perder derechos son los pibes, y son los pibes más pobres, que hoy son la mayor parte de la población pobre, ¿no? O sea que... Y la última pregunta es, ¿cuánto ha penetrado la droga en el presente de esas generaciones? Que no es el mismo tiempo que viviste vos o yo. Yo recuerdo que era incipiente la aparición. Hoy está, como lo definió Eduardo Balanes, la subcultura. En todo sentido, económica, social, de referencia. Si eso aparece en el laburo tuyo, si está claro que además de la trata, la explotación sexual o laboral, ese componente es algo sólido. Porque tampoco escucho, salvo bajar la edad de imputabilidad, que varios de distintos espacios lo vienen diciendo hace tiempo, como advirtiendo, si no lo podemos resolver socialmente, vamos a aplicarle la ley. Son más cárceles y mejores comisarias, no mejores escuelas. Esto lo escribió Filmus en el año 2019, ¿no? Sí. Yo lo recuerdo, haber leído un gran artículo de Filmus. Sin embargo, en Moreno vamos a tener una cárcel, ¿no? Y tal vez tengamos mejores comisarías. Lo que estoy diciendo es que no se los ve, y la política es reprimir un fenómeno que nos debería abrazar a todos, porque somos responsables si ellos no tienen ni futuro, ni horizonte, ni perspectiva. Sí, dos cosas. Por un lado, el tema de la edad de punibilidad ya lo hablamos mucho, así que no voy a profundizar, pero como me enoja particularmente lo tengo que decir. Sí, dale. No es ni siquiera un problema de seguridad e inseguridad, porque la participación de no punibles en el delito es absolutamente marginal. Es marginal, es decir, estadísticamente es el 1,6. Es el 1,6. Sí. Con lo cual creo que quienes ponen el foco ahí, en realidad lo que están encubriendo es el delito adulto. O sea, a mí me parece que hay una clara mala intención en hacernos poner el foco en los pibes, cuando el grueso, el mayoritario y el problema de seguridad e inseguridad lo tenemos en el delito adulto. Entonces, si quieren cambiarnos el foco para solucionar un problema donde no lo hay, claramente están ocultando lo otro. Y eso no puede tener ninguna buena intención. A alguien le sirve que, por ejemplo, yo veo en los medios, se comete un delito y a los 2 minutos te están diciendo tenían 13 y 14 años. Nadie sabe dónde están, nadie sabe quiénes son, nadie sabe, no los encontraron. Y entonces, ¿de dónde están sacando que tenían 13, 14 años? Te están mintiendo claramente. Ahora, si ponen la mentira ahí, claramente es por ocultar otra cosa. Digo, le tengo mucha desconfianza a ese discurso de pibes a la cárcel, ¿no?
porque además ni siquiera es que va a solucionar el problema de la inseguridad. Si tenés un 98% que no lo estás abordando. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, respecto de la droga, sí, claramente, de hecho nosotros todas las situaciones que abordamos de trata, tanto laboral como sexual, las víctimas tienen problemas de consumo problemático, muchas veces inducidos por sus propios explotadores. En el caso de la trata laboral ligada a las cosechas está más vinculado al consumo de alcohol, y en el caso de la trata sexual está más vinculado al consumo de estupefacientes. Y claramente el consumo de drogas y promoverles o de alguna manera imponerles el consumo de drogas aumenta la posibilidad de explotar a las personas, porque tienen que seguir en ese círculo para autoabastecerse de drogas, por un lado, y por otro lado porque son mucho más fácilmente sometibles, ¿no? Esto que decimos que se les suele llamar los zombies, claramente son personas mucho más fáciles de someter, con lo cual el sometimiento y la pérdida de derechos también viene muy vinculada a personas que pierden crecientemente su autonomía, ¿no? Esto sería básicamente... Te voy a agregar una pregunta que es política. Como las tres fuerzas competitivas están separadas por 4 puntos electoralmente, quiero decir, ¿te genera alguna preocupación si en octubre Unión por la Patria no va a la segunda vuelta? No es electoral la pregunta, es política y social, porque hay que llegar a diciembre. Y como hablamos del 2001, siempre diciembre vuelve. Si Unión por la Patria no llega a la segunda vuelta, sí, en primer lugar yo voy a votar en blanco. Es la peor de las opciones, ¿no? Porque digo, que te pongan a alguien que tiene compromiso político, que te pongan ante la opción de que no hay nada para votar, no, me parece que es la peor de las opciones. Pero por otro lado, sí, yo lo que veo es esto que te digo, por un lado un escenario absolutamente ingobernable, porque además las cámaras van a quedar sin casi ninguna posibilidad de acuerdo. Claro. Y por otro lado, lo que veo es esto, que vos decís, que siempre volvemos a diciembre, ¿no? Que me parece que la gente que lo está votando, porque ahora circula bastante ese discurso que dice que lo están votando porque no creen que haga lo que dice que va a hacer. Y seguro que en lo que dice que va a hacer exagera, porque entonces al exagerar y hacer menos, parece como que nos acostumbramos bueno, no era para tanto, ¿no? Pero también que traten de hacernos perder derechos tiene un costo. Si bien el costo más alto siempre lo pagamos nosotros, tiene su propio costo y tiene sus consecuencias. Y esto no es una amenaza, porque además eso, ¿no? Como que parece que nos están amenazando. No, ya pasamos un montón de veces por ahí. Y de hecho lo que me parece increíble es que algunos gobiernos, como el que terminó en el 2001, tocó a muchos sectores sociales. Digo, no es que estaba focalizado o sea, si eras laburante lo sufriste a través de la reforma laboral, por ejemplo, de la Banelco, del desempleo, de los bajos salarios. Si eras empleado público o jubilado, lo sufriste a través del 13%. Si eras clase media, lo sufriste con el corralito. Si eras, en realidad eran un montón de sectores sociales, con lo cual ahora apelar a la memoria de que no queremos volver a pasar por ahí, no es amenaza, es saber quiénes son y a qué vienen, ¿no? De hecho, ellos mismos lo dicen, esta vez hay que hacer todo de entrada, hay que hacer todo juntos, porque parece que Macri no terminó el proceso. Que por ahí Macri fue progresista.
Claro, y Macri nos dejó como estamos ahora. Entonces me parece que esto, que no tiene de ninguna manera tiene un buen final y que no es amenaza, sino que ya pasamos muchas veces por ahí, ¿no?